Dentro de la reanimación vital del paciente politraumatizado, sabemos que es muy importante desde el inicio el manejo de la vía aérea y la ventilación. Este manejo de la vía aérea y ventilación es muy importante porque una disminución del oxígeno a lo que sería el sistema nervioso central va a poder provocar grandes lesiones en nuestro paciente, incluso lo que sería la muerte, rápidamente, ya que este tipo de problema de obstrucción de la vía aérea y también una mala respiración y ventilación con una hipoxemia severa puede provocar la muerte en el paciente politraumatizado. Por eso ya sabemos que sería la neumotecnia de la vía aérea, después sería la ventilación, breathing, la respiración, y ya sería la circulación y después detectar si hay un deterioro neurológico o un déficit neurológico en nuestro paciente con la exposición. Entonces en este momento trataremos lo que sería el manejo de la vía aérea, así como también de la ventilación, respiración y oxigenación. Por eso es importante que todo paciente politraumatizado debe ser desde un principio recibir oxígeno suplementario. Ya veremos que la mejor forma de instalar oxígeno suplementario al paciente será mascarilla con reservorio por lo menos de 11 litros por minuto, por lo menos durante la reanimación vital de estos pacientes. Por lo tanto, las primeras prioridades van a ser la vía aérea y lo que sería la ventilación. ¿Cómo vamos a reconocer el reconocimiento del problema de la vía aérea y de lo que sería la ventilación? Entonces, el reconocimiento del problema lo debemos hacer en forma lo más pronto posible. Sabemos que este problema de obstrucción de la vía aérea y de la ventilación muchas veces se puede presentar en forma súbita y completa, pero no siempre va a ser de esta forma. En ocasiones puede ser en forma no súbita, sino insidiosa, así como también puede ser también parcial y no completa esta obstrucción de la vía aérea. Tiene también la característica que puede ser progresiva o recurrente, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que estar siempre nosotros atentos a la evolución de este paciente, de su vía aérea y su ventilación. Ya puede ser progresiva la pérdida de la permeabilidad de la vía aérea, o bien que ya la habíamos permeabilizado, pero puede ser que otra vez vuelva a obstruirse, puede ser también recurrente. ¿Cómo puedo reconocer también este problema? Que puede ser en esta evolución en la forma de instalarse y de su forma de que puede ser parcial, completa, o puede ser progresiva y recurrente. Tenemos en primer lugar que hay un mecanismo compensatorio donde hay un incremento de la frecuencia respiratoria, es decir, va a haber una taquipnea. Esta taquipnea generalmente va a ser un signo temprano de problemas de la permeabilización de la vía aérea o de la ventilación pulmonar. Entonces esta taquipnea va a ser un signo temprano. Claro, hay que considerar que muchas veces estos pacientes politraumatizados pueden tener la taquipnea porque presentan una fractura y por lo tanto presentan un dolor importante, así como también el sentir amenazada su integridad, su vida. También la ansiedad puede provocar esta taquipnea. Hay que considerar que muchas veces las alteraciones del estado de conciencia va a ser, veremos, una de las principales causas de pérdida de la vía aérea. Estas alteraciones de la conciencia puede ser por un traumatismo cráneoencefálico o bien por ingestión de drogas que son depresoras, como sería el alcohol, u otro tipo de drogas como sería la heroína o bien benzodiazepinas, que pueden ser complicadas estas alteraciones de la conciencia cuando existe lesiones torácicas, como podría ser múltiples fracturas o contusiones pulmonares. También pueden provocar alteraciones en la ventilación y en la vía aérea. Aquí va a ser muy importante tener presente el médico que está en urgencias una intubación enterotraqueal, que sería lo de la vía aérea definitiva, el colocar un tubo dentro de la tráquea. Ese tubo inflado en su globito o en su manguito, y por otro lado conectado a un sistema de ventilación controlada y fija esta cánula para evitar su desplazamiento. Entonces,
es importante, ¿sí?, la colocación en un tubo endotraqueal cuando existen problemas de permeación de la vía aérea y también de la ventilación. ¿Cuáles van a ser los objetivos de colocar un tubo en la tráquea en estos pacientes politraumatizados? Bueno, nos van a dar la presencia de una vía aérea segura que nos va a permitir una buena ventilación en muchas ocasiones. También nos va a ayudar para suministrar oxígeno suplementario, que ya decíamos que la mejor forma sería con mascarilla y reservorio por lo menos a 11 litros por minuto. También nos ayuda para mantener una ventilación. Entonces, al tener una vía aérea permeable, de esa forma yo poder ventilar adecuadamente los campos pulmonares de nuestro paciente. También tiene la gran ventaja de que la intubación endotraqueal, va a prevenir lo que sería una aspiración por vómito. Por lo tanto, es importante tener siempre a la mano una cánula rígida para aspiración, para evitar una aspiración del contenido gástrico hacia el campo, los árbol traqueobronquial. Y en caso de presentarse este vómito, siempre hay que hacer una rotación completa del paciente en forma de un bloque, ya que estos pacientes potencialmente pueden tener lesiones de la columna vertebral. Por eso sabemos que cuando se inicia el manejo de la columna vertebral, se inicia desde el manejo de la vía aérea y de la ventilación a través de la inmovilización de un collarín semirrígido. Es importante entonces hacer la inmovilización de la columna vertebral, muchas veces desde la atención prehospitalaria, y continuarla en la atención intrahospitalaria. ¿De qué otra forma puedo reconocer el problema aparte de lo que sería la taquipnea que decíamos? Bueno, hay que sospechar que puede haber una obstrucción de la vía aérea y de la ventilación en pacientes que presentan un trauma del macizo facial. Entonces, un trauma maxilofacial también puede ser una de las causas de obstrucción de la vía aérea. Este trauma maxilofacial, sobre todo cuando es en la parte media de la cara, ¿sí? Entonces, cuando es en la parte media de la cara, va a provocar lesiones muy graves, ¿sí?, que pueden obstruir lo que sería la nasofaringe y la orofaringe por sangrado muy importante. Esto es frecuente en pacientes que no traen el cinturón de seguridad y se pegan contra el parabrisas o el tablero, comprometiendo la vía aérea superior a nivel de la nasofaringe y de la orofaringe, con hemorragias muy importantes que pueden obstruir la vía aérea, así como también el aumento de secreciones, así como también el desprendimiento de piezas dentarias que pueden provocar una obstrucción de la vía aérea. Así como también fracturas de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, cuando son múltiples, y entonces estos pacientes también tienen problemas de obstrucción de la vía aérea por este traumatismo maxilofacial. Entonces, que puede ser en forma súbita o insidiosa, progresiva y recurrente. Entonces, estamos viendo factores de riesgo que pueden provocar una obstrucción de la vía aérea y de la ventilación en pacientes politraumatizados, como sería la presencia de un traumatismo maxilofacial, que puede ser que el paciente llegue consciente, hablando, pero con sangrado en la orofaringe, en la nasofaringe. Entonces, este paciente puede presentar una obstrucción de la vía aérea en forma progresiva. Por lo tanto, tenemos que estar atentos en el caso de presentarse la obstrucción de la vía aérea, que puede provocar la muerte en minutos de nuestro paciente. Hay que tener presente que los pacientes que están con un problema de la vía aérea y de la ventilación generalmente no toleran el decúbito y tienden a ponerse en semisentados. Entonces, tener presente que un paciente que se rehúsa a estar en decúbito dorsal, ¿sí?, al permanecer acostado y tiende a levantarse, nos está diciendo que tiene un problema de obstrucción de la vía aérea. Vamos a observar que también otro reconocimiento, otro factor de riesgo que puede ayudarnos a reconocer una obstrucción de la vía aérea y de la ventilación sería el trauma del cuello. El trauma del cuello, sobre todo cuando es penetrante, con la presencia de lo que sería de un hematoma a nivel del cuello, ¿verdad? Entonces puede provocar un desplazamiento de la laringe y de la tráquea y entonces provocar una obstrucción de la vía aérea. Entonces, en estos pacientes, muchas veces estas lesiones penetrantes del cuello con formación de
hematomas y desplazamiento de la laringe y de la tráquea, muchas veces es difícil la intubación orotraqueal, a pesar de que pueda hacerse con un endoscopio, y muchas veces tenemos que hacer una vía aérea quirúrgica, que ya hablaremos posteriormente, que la más sencilla y rápida sería la cricotiroidectomía. Entonces, es muy importante tener presente que en lesiones penetrantes del cuello o lesiones directas en la laringe, ¿sí?, o en la tráquea a nivel cervical, van a provocar obstrucciones muy importantes de la vía aérea secundaria al trauma del cuello. En estos casos hay que sospechar también lo que sería el trauma directo de la laringe. Decíamos entonces el trauma de la laringe, que afortunadamente es poco frecuente, vamos a sospecharlo por el mecanismo de lesión, un trauma directo en el cuello, ¿sí?, por un objeto contuso, o bien un golpe con un puñetazo a nivel del cuello, un codazo, ¿verdad? Sobre todo en las actividades deportivas. Este trauma laringio afortunadamente es raro y que puede provocar la fractura de la laringe. En estos casos vamos a sospecharlo, aparte de la cinemática del trauma, el paciente va a presentar una disfonía, entonces va a presentar una ronquera importante. Por otro lado, como hay una lesión de la vía aérea aquí a nivel de la laringe o de la tráquea, va a haber presencia de fuga de aire y entonces se va a manifestar por un enfisema subcutáneo. Y a la exploración el paciente va a presentar, ¿sí?, una fractura palpable de la laringe. Entonces esta sería la triada: la ronquera, el enfisema subcutáneo y la fractura palpable nos va a hacer el diagnóstico de probable fractura de la laringe. Entonces en estos casos hay que realizar, aunque sabemos que va a ser difícil, hay que realizar un intento de la intubación. Sería ideal tener una intubación guiada por un endoscopio, una intubación endoscópica, pero muchas veces en los servicios de urgencias no contamos con este endoscopio. Y esta sería una de las poquitas indicaciones de hacer una traqueotomía. Vamos a observar que la vía aérea quirúrgica, lo más común, ¿sí?, decíamos, es la cricotiroidectomía. Pero en estos casos, debido a la gran deformación que existe en la anatomía del cuello de este paciente por la fractura de la laringe, difícilmente se puede realizar la cricotiroidectomía y entonces ya se va uno directamente a la traqueotomía en el segundo cartílago traqueal y entonces se puede realizar la primera lesión de la vía aérea. Claro, hay que tener presente que la traqueotomía es un proceso más difícil, más prolongado, con mayores posibilidades de sangrado, pero en estos casos sería de las poquitas indicaciones de traqueotomía en el servicio de urgencias. Ya sabemos que la traqueotomía generalmente es una técnica quirúrgica electiva por intubación prolongada en los pacientes, sobre todo que se encuentran en terapia intensiva. Y hay que tener presente que muchos de estos pacientes que tienen lesiones de la laringe y que terminan en una traqueotomía pueden presentar lesiones de esófago, de carótidas o de venas yugulares. Hay que tener presente que una evaluación inicial de estos pacientes para ver si tienen un problema de la permeabilización de la vía aérea y por lo tanto también de su ventilación, la evaluación inicial muchas veces se hace, ¿sí?, pidiéndole al paciente que hable. Entonces, pidiendo al paciente que hable, ¿sí?, de esa forma yo puedo valorar rápidamente que si tiene una voz clara, me brinda una seguridad, por lo menos momentáneamente, que la vía aérea está permeable, ¿sí? Por eso el paso inicial es forzar que el paciente se exprese, que hable, estimularlo, y si es adecuada, nos habla que una vía aérea está permeable, que por otro lado tiene una ventilación también adecuada y por eso tiene suficientemente aire para poderse expresar normalmente. Y también si vemos que está bien orientado el paciente, nos habla que hay una perfusión adecuada a lo que sería al sistema nervioso central, que le permite un sensorio claro. Si no responde el paciente, generalmente hay una disminución del nivel de conciencia. Si no responde, ¿verdad?, entonces en estos casos yo sé que este paciente, por deterioro de estado de conciencia, que decíamos que puede ser
una de las causas de obstrucción de la vía aérea y una mala ventilación, alteraciones de la conciencia, el trauma maxilofacial, así como también el trauma de cuello, sobre todo el penetrante, o el trauma directo a la laringe con fractura de la laringe, son una de las principales causas que pueden provocar obstrucción de la vía aérea. Entonces, si no responde, seguramente el paciente va a tener un problema de la vía aérea y de la ventilación, y por lo tanto va a requerir una intubación endotraqueal para asegurar su vía aérea, para suministrar su oxígeno suplementario, mantener una buena ventilación y prevenir también, decíamos, la aspiración. Entonces, este es un procedimiento relativamente sencillo, pero que va a ayudar a nuestro paciente a permanecer vivo. Si seguimos con el manejo de la vía aérea y de la ventilación en el paciente politraumatizado, vamos a hacernos la pregunta de cómo lo manejo a este paciente. Entonces, ¿cómo manejo, ¿sí?, lo que sería la vía aérea en el paciente politraumatizado? Debe ser, ¿sí?, en forma rápida, en forma precisa, ¿sí? Hay que usar anexos en la evaluación primaria, que sabemos que la evaluación primaria sería la estabilización hemodinámica de mi paciente a través de la vía aérea, ventilación, circulación. Entonces, en esta reanimación primaria la hago en forma rápida, precisa. Utilizo, decíamos, un anexo que sería el anexo más utilizado para valorar una buena ventilación, sería la oximetría de pulso, que es un procedimiento muy sencillo y que nos puede ayudar para tener una idea sobre el nivel de porcentaje de saturación de hemoglobina por oxígeno. Y por otro lado tenemos la medición del CO2 expirado al terminar la expiración, que efectivamente me está diciendo que el paciente está intubado, ¿verdad?, y que está expirando el CO2 a través de esta medición del CO2, que puede ser a través de un camnógrafo o bien de un detector de CO2 en el aire expirado, donde va virando el color de este dispositivo. Entonces, si se sospecha que el paciente presenta una obstrucción de la vía aérea, si se sospecha, se deben realizar técnicas de mantenimiento de la vía aérea, ¿sí? Entonces se van a utilizar técnicas para mantener la permanencia de la vía aérea, que ya veremos que serían maniobras básicas y también dispositivos básicos, o también ya tener que tomar una medida como sería la vía aérea definitiva que comentábamos, ¿verdad? Esta vía aérea definitiva, un tubo endotraqueal con el tubito inflado. Claro que los pacientes pediátricos no tienen este tubito, la cánula endotraqueal, fija esta cánula y conectada a un sistema de ventilación asistida. Entonces, todo este tipo de técnicas, ¿sí?, todo este tipo de métodos para proporcionar una ventilación suplementaria, debido a que estos procedimientos pueden requerir algún movimiento del cuello. Entonces, al estar haciendo estos movimientos de penalizar la vía aérea a través de la tracción de la del mandibular o elevación del mentón, colocar sondas orofaringia o nasofaringia, o ya colocar una vía aérea definitiva, el tubo endotraqueal, todo va a requerir movimientos, ¿sí?, del cuello. Entonces, era lo que comentábamos, ¿sí?, en un inicio, en donde es importante siempre mantener una protección del cuello. Entonces, durante todas estas maniobras, siempre es importante la protección del cuello para evitar una lesión de la médula espinal a niveles del cervical. Entonces, siempre tener la sospecha de que el paciente, sobre todo cuando está inconsciente, pues la sospecha de que puede presentar una lesión de la columna cervical, y esta lesión la podemos evitar que evolucione, se haga más grave, a través de siempre una inmovilización adecuada del cuello. Entonces, muy importante durante todas estas maniobras para permitir la vía aérea y mantener una ventilación de nuestro paciente, la protección de la columna cervical. A veces el paciente usa casco, ¿verdad?, en el momento del accidente, sobre todo los accidentes de motociclistas, y entonces este manejo de la vía aérea debe ser realizado
manteniendo alineada la cabeza y el cuello en una posición neutra, mientras que se realiza el retiro del casco. Entonces es importante el retiro del casco y siempre deben intervenir dos individuos, dos personas, ¿verdad?, del servicio de urgencias para retirar el casco. Una persona se va a colocar por abajo, que mantiene, entonces se está abajo hacia la posición inferior del paciente, y para mantener alineada, ¿sí?, alineada y también inmovilizar, ¿sí?, la cabeza y el cuello del paciente, mientras que un segundo elemento del servicio de urgencias retira el casco desde arriba, ¿sí? Y entonces en este momento el segundo sujeto lo que hace es abrir lateralmente el casco, ¿verdad?, abrirlo y posteriormente dirigirlo hacia arriba. A veces tienen que hasta cortar estos cascos cuando están muy están aquí fijos en su porción anterior, las porciones laterales del casco. Es necesario cortar este casco. Ya decíamos que es muy importante en estos pacientes del manejo, ¿sí?, el oxígeno suplementario que comentábamos, o en una mascarilla con reservorio por lo menos arriba de por lo menos 11 litros por minuto, y que se debe contar con una cánula rígida durante todo este procedimiento, y esta cánula rígida es para favorecer la aspiración de sangre o de secreciones orofaringeas y nasofaringeas. Entonces hay que también tener presente que en fracturas, que sospechemos fracturas de la base del cráneo, entonces el paciente viene con el signo de mapache, que nos habla de una fractura del piso anterior, o tiene el signo de Batle, que es la equimosis retroauricular con fractura del peñasco. En estos pacientes, al introducir sondas a través de la nariz o cánulas a través de la nariz, hay el riesgo de penetración. Entonces existe un riesgo de penetración a lo que sería a la cavidad craneal. Entonces, por lo tanto, estaría contraindicado en pacientes con sospecha de la base del cráneo, con fractura de la lámina cribosa del etmoides, totalmente contraindicado el introducir sondas o cánulas a través de la nariz. Y entonces decíamos que durante el manejo de estos pacientes se van a hacer diferentes técnicas para permeabilizar la vía aérea. Y entonces, dentro de estas técnicas para mantener permeable o mantener la vía aérea, existen varias. Entonces hay que tener presente que en los pacientes que están inconscientes, estos pacientes inconscientes, su lengua se va hacia atrás y puede obstruir la orofaringe, tienen disminuido su reflejo de deglución, por lo tanto se empiezan a acumular secreciones orofaringeas que pueden obstruir la hipofaringe. Entonces, en estos pacientes que tienen problemas del estado de conciencia y que se están ahogando con sus propias secreciones y se está obstruyendo su vía aérea con la lengua, podemos hacer unas técnicas básicas, como sería la elevación del mentón. Esta elevación del mentón hay que hacerla con cuidado, evitando una hiperextensión del cuello. Se debe mantener en posición neutra. Entonces, a elevar el mentón, o bien hacer las maniobras de propulsión o tracción de la mandíbula, que es bimanual. Entonces, esta propulsión de la mandíbula también va a ayudar para que al desplazar la mandíbula del paciente hacia adelante, entonces de esa forma, ¿sí?, el paciente se empuja o se jala hacia adelante lo que sería la mandíbula, y de ahí esa forma también el hueso yoides se tracciona hacia adelante, y de esa forma, como sabemos que la base de la lengua se está fijando en el yoides, se puede desplazarse hacia adelante, y de esa forma se puede permeabilizar lo que sería la vía aérea, ¿sí?, a nivel de lo que sería la hipofaringe. Entonces aquí el hueso yoides, aquí la lengua se está fijando, al traccionar la mandíbula hacia adelante se tracciona el yoides y la lengua, y de esa forma se permeabiliza lo que sería la hipofaringe. Entonces, durante todas estas maniobras es imprescindible siempre mantener la alineación y la inmovilización de la columna cervical. Entonces, a través de la elevación del mentón o la tracción y la propulsión de la mandíbula.
Existen también otras técnicas para mantener la vía aérea. Estas son maniobras básicas, pero también existen lo que serían los dispositivos básicos. Entonces, dentro de estos dispositivos básicos, que son fáciles de instalar, estos dispositivos básicos también nos ayudan sobre todo para mantener permeabilizada la vía aérea en estos pacientes que tienen alteraciones de su estado de conciencia. Entonces no todo el tiempo puede estar con una mano traccionando el mentón hacia adelante o con las dos manos a través del gonion de la mandíbula, estar traccionando la mandíbula, propulsión de la mandíbula. Entonces, para no estar todo el tiempo haciendo esta maniobra, puedo usar los dispositivos básicos, que los más utilizados son la cánula orofaringia, ¿verdad? Que sería la famosa cánula de Guedel, ¿verdad? Esta cánula orofaringia, que muchos dicen que parece como un silbatito, ¿verdad? Entonces, esta cánula tiene su luz, tiene así forma de una comita, va a tener la característica de que puede ser usada en pacientes inconscientes. Entonces, es una contraindicación absoluta para utilizar esta cánula. La cánula orofaringia sería el paciente que está consciente, porque puedo despertar muy probablemente el reflejo del vómito y provocar una broncoaspiración. Entonces, yo sé que si un paciente tolera la cánula orofaringia por deterioro de su estado de conciencia, lo más seguro es que va a requerir una intubación endotraqueal, es decir, una vía aérea definitiva. La otra cánula que puede ser utilizada también en pacientes conscientes es la cánula nasofaringia, ¿verdad? Entonces, esta cánula nasofaringia que se va a instalar a través de una de las narinas del paciente, se inserta lubricándola, se inserta en uno de los orificios nasales y es bien tolerada, decíamos, en los pacientes conscientes, y pues me pueden ayudar para mantener permeabilizada la vía aérea y me permiten también una ventilación adecuada de mi paciente. Si seguimos con los procedimientos para permeabilizar la vía aérea y ventilar a nuestro paciente, tengo otro tipo de dispositivos que ya no son básicos, sino que son más avanzados. Bueno, aquí es importante que cuando vamos a colocar la cánula orofaringia, para medir el tamaño de esta cánula, ¿sí? se va a medir a través de lo que sería la comisura labial del paciente, aquí donde está la comisura labial. De ahí se puede medir hacia el conducto auditivo externo o hacia el lóbulo de la oreja para medir la longitud de lo que sería de mi cánula orofaringe. De esa forma instalarla. Generalmente se rota hacia arriba, ¿sí? 180 grados, hacia arriba se mete hacia el paladar y después ya una vez que llego a la porción posterior de la lengua se gira hacia abajo los 180 grados y lo importante es desplazar la lengua hacia adelante, ¿sí? Esta maniobra se hace solamente en pacientes adultos. En pacientes pediátricos hay que meter una batelenguas o la hoja del laringoscopio para deprimir la lengua y en visualización directa meter la cánula sin rotarla para no lastimar el paladar de los bebés. Decíamos que ya podemos utilizar otros dispositivos que ya son dispositivos más avanzados para permeabilizar la vía aérea, que aunque no son muchos de ellos vía aérea definitiva porque no está el tubo endotraqueal, sino que está abocado hacia la entrada de las vías aéreas superiores, en este caso hacia la entrada de la laringe. Y entonces tenemos dispositivos como sería la mascarilla laringia. Esta mascarilla laringia, ¿sí? Que es un tubo que en su extremo distal presenta una especie así como, podemos decir, una superficie como de una oreja, que en la periferia tiene un globito que se insufla y que se aboca hacia la entrada de lo que sería la laringe en el istmo o en el estrecho superior de la laringe. Y entonces este se puede indicar en pacientes que presentan una vía aérea difícil. Ya veremos cómo puedo yo determinar si el paciente tiene una vía aérea difícil, si ya han fallado los intentos de intubar al paciente, ¿verdad? Y también no se puede proveer una buena ventilación con la bolsa y mascarilla, ¿sí? El famoso ambú, ¿verdad? Y entonces el paciente está tratando de ser ventilado con la bolsa, y esta bolsa adaptada a la mascarilla hacia la nariz y la boca del paciente, y vemos que a pesar de que estoy
comprimiendo esta bolsa que está conectada al oxígeno, veo que no hay elevación del tórax del paciente y entonces no puedo proveer una ventilación adecuada de mi paciente, y entonces y veo múltiples intentos fallidos, puedo utilizar esta mascarilla laringea para ventilar a mi paciente, aunque sabemos que no es una vía aérea definitiva. Existen otros dispositivos más avanzados, como sería